Ian Ezquerra, lo cierto es que los casos que estamos viendo hoy son herencia de los primeros días de nueva normalidad. Tienen dos casos, que es el periodo de incubación, ¿verdad?, de este virus. Hombre. Y ya estamos hablando de 60 rebrotes. Sí, era una situación previsible, es decir, abrir otra vez a la normalidad, la movilidad, la unidad, la unión, ¿no?, de familias que habían estado mucho tiempo separadas, de repente se juntan, se vuelve al trabajo de forma masiva y esto está ocasionando estos rebrotes. Pero también tenemos una lección aprendida, es decir, podemos estar viviendo una época similar a lo que podíamos haber estado viviendo allá por el mes de febrero o primeros de marzo y tenemos la posibilidad de no volver a equivocarnos en la toma de medidas. Ahora estamos viendo que efectivamente hay gente más asintomática, gente que no está teniendo un debut tan tremendo de patología, con una clínica tremenda, que era la que acudía en aquel momento a los hospitales, y tenemos la posibilidad de hacer PCRs precoces, diagnóstico precoz de todos los casos, de los contactos, los estudios, los aislamientos, y hacer ese proceso que nos hubiese venido bien hacerlo al comienzo de esta pandemia, ¿no? Pero bueno, son medidas que ahora podemos tomar, que entonces no se tomaron y que creo que sería muy importante. Pero también hay una cosa añadida muy importante, ¿eh? Para hacer todo esto, ahora hay que contar con una estructura de los famosos rastreadores, de médicos de familia, de enfermería en los centros de salud suficientemente dotada para poder hacer el control y el seguimiento de todos los pacientes y familiares. Y precisamente en verano, por lo menos en España es habitual, la atención primaria queda absolutamente diezmada. O sea, entre las vacaciones, los muchos que están faltando y la falta de plantilla, podemos tener un problema por esta parte. La Unión Europea toma esas normas, pero son países que exportan turistas. Los que lo recibimos somos nosotros. O sea, por lo tanto, las normas no pueden ser las mismas para todos. O sea, tendríamos que tener un criterio propio y España es un país que recibe millones de turistas. Bueno, eso por lo que hace a las vacunas. Anuncios aparte, estamos lejos de saberlo todo respecto a cómo nos ataca o cómo nos defendemos del virus. En ese sentido, y acaban ustedes de escuchar información sobre las células T, porque puede ser que no seamos capaces de detectar a todos los que han pasado la enfermedad, porque resulta que no todo contagiado genera anticuerpos. ¿Saben que haber pasado un simple catarro podría protegernos del virus sin generar anticuerpos? Escuchen. Esas células que ha generado el virus del catarro también pueden reconocer al SARS-CoV-2. Pues si solo lo medimos por anticuerpos, probablemente estamos subestimando el nivel de inmunidad. ¿De qué células habla el doctor? ¿Cuáles son esas células que no son anticuerpos, pero que atacan al virus? Pues son efectivamente las células T. El doctor Corell, inmunólogo también en este programa, nos ha hablado de ellas. Son capaces de bloquear al virus, no generan otra respuesta inmune y evitan que tengamos síntomas. ¿Cuál es el problema? Que son difíciles de detectar. Se genera una memoria celular y eso nos sirve para destruir a las células infectadas por el virus. Por eso yo creo que es tan importante saber qué porcentaje de la población presenta una respuesta celular específica contra SARS-CoV-2. Porque basándonos en esto, la inmunidad real de la población podría ser el doble de la que dicen los test serológicos, ya saben, un 5,algo% en España, porque solo miden los anticuerpos, no esas células T. Muy interesante este enfoque mientras se sigue peleando por un tratamiento. Ya saben que se ha avalado, se ha aprobado ya el uso del primer medicamento contra la COVID-19, es el Remdesivir. Según Fernando Simón, no es la tabla de salvación, pero sí es una manera de reducir hasta un 30% el tiempo de recuperación en pacientes graves. Hay que seguir investigando porque también, bueno, tiene un precio que la sanidad estudiará cómo incorporarlo. Son 2.080 euros por tratamiento, no por cada bote, sino son los 6 viales que hay que darle a cada paciente. Y mientras se sigue investigando, también la ciencia española tiene su lugar. Hablamos de la farmacéutica Farmamar, que tiene este medicamento, un antitumoral, Aplidin, del que les hemos hablado alguna vez. Por ahora no han conseguido acabar los ensayos clínicos, que tienen que demostrar su eficacia y su seguridad, pero escuchen lo que dice el dueño de esta empresa. Tras 2 o 3 inyecciones de Aplidin, la PCR se vuelve negativa. También lo han probado en el CSIC, in vitro, y los resultados han sido prometedores. Ojalá consigan ese medicamento. Farmamar es el nombre de esta farmacéutica gallega que ha sacado el Aplidin. Julián, cuenta, no es un número muy comercial, ¿eh? No. Pero bueno, a priori que Remdesivir, ¿verdad?, llena más la boca. Vamos a empezar hablando del Remdesivir. ¿Cuándo se aplica? ¿Es la panacea?
¿De qué sirve? ¿Cómo ayuda? Están hablando, el remdesivir lo están utilizando en pacientes ya muy avanzados, con cierta grado, un grado avanzado de la enfermedad, muy graves, y lo que ahí sí que parece que hay una cierta mejoría, ¿no? O beneficia un poco la evolución. Es que es un grupo muy pequeño, porque es con oxígeno, graves, sí, pero no intubados. Sí, no, Es pero decir, que digo que es pocos pacientes, y muy además pocos, muy pocos. Por lo pocos tanto, pacientes. la alarma generada porque Estados Unidos se haga con toda la producción de, bueno, pues relativa alarma, ¿no? Parece ser que en Europa tenemos suficiente estocaje, por lo menos eso es lo que están diciendo la Agencia Europea, la Agencia Española también de Medicamento, y que para esos casos, si es que se llega a producir una situación como la que vivimos en el pasado, a lo mejor hasta teníamos de sobra para ello. Por lo tanto, yo creo que ahí yo creo que ha sido, bueno, pues un echarse para adelante el americano, porque tenía que dar la nota, ya que no se pone la mascarilla, pues lo que sé, pues sí, probablemente es una cortina de humo para que no, como tomó la hidroxicloroquina, ¿no? Se las tomará también. Las mascarillas van a ser muy importantes con la gripe, porque no estamos acostumbrados a llevar mascarillas y la gripe ha acampado a sus anchas. Ahora que vamos a llevar mascarillas, probablemente vamos a ver un pico muy retrasado y probablemente, yo espero, que va a ser mucho menor este año, porque la transmisión se va a cortar, igual que la del coronavirus. Va a ser menor por las mascarillas, que van a evitar los contagios, y también porque yo creo que la población se ha concienciado y va a haber mucha más vacunación de la gripe. Y aunque adelantemos la vacuna y no sea tan eficaz como a lo mejor podría serlo, pero lo cierto es que va a generar una inmunidad, y va a hacer que la convivencia de casos simultáneos, ¿no?, de la gripe común con el COVID, pues que a lo mejor tengamos la suerte de que no sea confluyente.